Hay cosas que dan miedo porque se parecen demasiado a algo que ya conoces, pero hay detalles que no encajan. La forma en que caminan, la forma en que hablan, la forma en que te miran. Detalles pequeños que al principio intentas ignorar hasta que algo dentro de ti te dice que eso ya no es lo mismo, que se fue. Hace 5 años, yo vivía en el centro de una ciudad grande, en Estados Unidos. Siempre he sido una persona de noche. Cuando mi compañero de piso se iba a dormir, yo todavía seguía despierto, sin sueño, con la cabeza llena de ruido y sin nada que hacer. Así que empecé a salir a caminar. No era algo raro para mí, era mi forma de pasar el tiempo. Caminaba para pensar, para despejarme, para cansarme un poco, antes de volver al apartamento. Y durante años, esa rutina nunca me dio una razón para tener miedo. Hasta una noche de miércoles. Era entre la 1 y las 2 de la mañana, y yo estaba caminando cerca de un parque que normalmente patrullaba la policía. Era bastante lejos de mi apartamento, pero no me sentía en peligro. Esa noche estaba tranquila, había muy poco tráfico, casi nadie estaba caminando, y el parque, como casi siempre a esas horas, estaba completamente vacío. Tomé una calle lateral, un atajo para volver a mi apartamento, y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Al final de la calle, vi una silueta de un hombre, pero lo primero que noté fue que no venía caminando, venía bailando. Era un baile extraño, parecía un vals, pero cada ciertos pasos terminaba con una zancada grande, hacia adelante, como si estuviera bailando y caminando al mismo tiempo, directo hacia mí. Al principio, pensé que probablemente estaba borracho. No era lo más raro que podías encontrar en una ciudad grande a esa hora, así que no quise hacer nada que lo provocara. Me acerqué lo más posible a la orilla de la acera, casi junto a la calle, para dejarle espacio y que pasara. Pero mientras más se acercaba, más difícil era convencerme de que solo era un borracho, porque sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado limpios y coordinados. Tenía una forma extraña de moverse, casi elegante, como si cada paso estuviera ensayado. Además, era muy alto, muy delgado, y llevaba un traje viejo, de esos que parecen no pertenecer a la época correcta. Siguió acercándose con ese baile raro, y cuando estuvo lo bastante cerca, pude verle la cara. Tenía los ojos muy abiertos, salvajes, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como si estuviera mirando el cielo, y su boca formaba una sonrisa enorme, tan amplia que parecía dolerle. En ese momento, entendí que no quería que pasara junto a mí, como si mi cuerpo hubiera entendido el peligro antes que yo. Aparté la vista solo un momento para cruzar la calle vacía, pero cuando llegué al otro lado y volví a mirarlo, me quedé completamente quieto. El hombre había dejado de bailar. Estaba parado con un pie sobre la calle, justo frente a mí, como si también hubiera cruzado una línea invisible. No estaba mirándome directamente. Su cabeza seguía inclinada hacia atrás, pero aún así yo sentía que me estaba viendo. La sonrisa seguía en su cara y había algo en eso que me hizo sentir que no se había detenido por casualidad, como si hubiera estado esperando a que yo cruzara primero. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería caminar más rápido, pero otra me decía que no le diera la espalda, así que seguí avanzando, sin quitarle los ojos de encima. El hombre
No se movía, solo estaba ahí, parado y sonriendo, como si no tuviera ninguna prisa. Así que seguí caminando, y cuando ya había media cuadra entre nosotros, me obligué a mirar hacia adelante. La calle frente a mí estaba vacía, la acera también, no había nadie, y por un segundo pensé que quizás eso era todo, que quizás solo me había cruzado con un tipo extraño, y ya sentía alivio, pero entonces lo vi. Había cruzado la calle y ahora estaba del mismo lado que yo, ligeramente agachado. No podía verlo con claridad por la distancia y las sombras, pero aún así sentía que me estaba mirando. Le había quitado la vista menos de 10 segundos y en ese tiempo se había movido demasiado rápido. Me quedé ahí, inmóvil, solo mirándolo, tratando de entender cómo había llegado hasta ese lado de la calle tan rápido. Y entonces empezó a moverse, pero ya no bailaba como antes. Ahora avanzaba hacia mí, dando pasos gigantescos, de puntillas, como un personaje de caricaturas tratando de acercarse sin hacer ruido. Y cada paso hacía que esa sonrisa estuviera más cerca. Me gustaría decir que ahí reaccioné, que corrí o que saqué mi celular, pero no hice nada. Me quedé congelado. Mis piernas no respondían, mi garganta tampoco, y solo podía verlo acercarse con esos pasos ridículos, hasta que se detuvo a la distancia de un coche, justo frente a mí. Seguía sonriendo, pero con la mirada perdida hacia el cielo. Cuando por fin pude hablar, intenté sonar molesto, firme, como si todavía tuviera el control de la situación. Quería decir algo como ¿qué carajos quieres? Pero no salió así. Mi voz salió baja, rota, casi como un quejido. Apenas alcancé a decir ¿qué? Y escucharme así me dio todavía más miedo. Pero él no reaccionó en absoluto. Simplemente se quedó ahí, sonriendo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero probablemente fueron solo unos segundos. Entonces, sin decir nada, el hombre empezó a girar, muy despacio, y así como había llegado, empezó a irse, sin explicación, o eso creí. Entonces, volvió a ese baile extraño, ese caminar torcido, casi elegante, que al principio me había parecido absurdo. Yo no quería darle la espalda otra vez, así que me quedé mirando. Lo vi alejarse por la calle, paso a paso. Empezó a perderse entre las sombras, y entonces noté algo. Ya no se estaba alejando, se había detenido. Por un segundo no entendí qué estaba viendo. Su figura seguía allá, en el fondo, pequeña y oscura, pero ya no bailaba, estaba quieto. Y luego noté que empezó a hacerse más grande. Estaba volviendo hacia mí. Esta vez no venía bailando, venía corriendo, directo hacia mí. Corrí hasta salir de esa calle lateral. No miré atrás, solo seguí corriendo, hasta llegar a una avenida mejor iluminada, donde por fin había algo de tráfico. Cuando me atreví a voltear, ya no estaba. No lo vi detrás de mí, no lo vi cruzando la calle, pero eso no me tranquilizó. Seguí mirando por encima del hombro, esperando no volver a ver esa sonrisa. Viví en esa ciudad 6 meses más, pero después de esa noche no volví a caminar de madrugada, no porque supiera qué había pasado, sino porque había algo en su cara que no pude olvidar. No parecía borracho, pero tampoco parecía humano. Y ver eso tan de cerca, ver una figura que se parece tanto a un ser humano, pero que tu cuerpo te dice que no lo es algo que no se borra.
tan fácilmente. Te agradecería que me dejaras un like y te suscribieras para más relatos de terror. Cuéntame en los comentarios cuál te dio más miedo. Y solo recuerda, no todo en este mundo es lo que parece.